Kasi siya po talaga yung tao na bata na nahirapan na napunta din sa Pilipinas. Siya yung bata na nag-car wash para at nakarating din sa Pilipinas. Siya yung bata na nag-alaga ng mga kapatid para at nakarating din sa Pilipinas. So sa lahat-lahat ng mga tao doon, siya talaga yung todo talaga naghirap. Buenas tardes, Wesley. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Mi hijo. Mi hijo guapito. Pero no tiene gana para comer. ¿Por qué? No tiene apetito. ¿Qué? ¿Yo como? Pero no come mucho. No. No como Bill. No. Mahina kumain si Wesley. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo at nag-aantay po tayo. Pumunta kami ng Kabagapan. Pero magkapaiwanan si Wesley at pagod naglaro po siya ng basketball. So for today's video, ito po sa atin si Kuya Wesley. At pero yo quiero preguntar Wesley. Habla la verdad. ¿Tú contento aquí de Pilipinas? Sí, yo quiero saber la verdad. Sí. Sí, he ¿Contenta? dicho muchas veces sí. Sí. Contento? Sí. Okay, sabi tinatanong ko sa kanya kung masaya ba talaga sa Pilipinas. Porque yo idea yo mirar tú solo así. Sí. ¿Qué tú pensar? Hay muchas cosas. ¿Qué tú pensar? Muchas Muchas cosas? Pensar. ¿Tú pensar mucho? Marami daw siya iniisip. No sobre Filipina, no. Pero yo Ahí, Guinea. Guinea. Marami daw iniisip si Wesley. Kasi minsan po mga amigo, nakikita ko po si Wesley. Tahimik lang. Kananay niya, ganyan siya. Tahimik lang, tapos kaya gusto ko malaman kung ano talaga yung saloobin niya. Sabi niya marami daw siya iniisip sa Guinea. Tu extrañar, ¿qué tú pensar Guinea? ¿Qué tú pensar Gabon? Tu hermanitos. Gabón, mis hermanitos. Guinea, mis amigos. Sí. Por eso idea yo visito solo así. ¿Qué tú pensar? Así. No, yo me gusta estar así cuando yo aburro. Lo siento. Solo así. Solo así. Aha. Sí. Ayun, tinatanong ko sa kanya kung ano yung kanyang naalala daw ni mga kaibigan niya doon sa EG at saka yung kanyang mga kapatid. Siyempre, mga amigo, iba po yung buhay dito. Porque vida aquí diferente, no? Tu pensar todos tu amigos ahí. Sí, porque hay como aquí, no hay aún amigos. Yo ya me he acostumbrado a hablar con la gente. Ajá. Ahora solía sentar así. Solo sentar, después no amigos. No hablar. Amigos para hablar, ¿no? Así. Por eso hay que estudiar. Sí. Para cuando estudiar, después tú puedes hablar con los gentes aquí. Pero cuando tú saber inglés y Tagalog, tú puedes ir con muchos gentes. Pero cuando tú ir a la escuela, hay mucho persona ahí para tú puedes hablar. Primera, tranquilo, poco. Así. So ayun, sabi ni Wesley kasi ay syempre nabobore siya minsan. So ginagawa nga niya, nagbabasketball na lang kahit pagka Tapos po mga amigo, syempre wala naman siyang kaibigan dito, wala siyang mapagtatanungan, wala siyang kaibigan. So meron siyang isang kaibigan. Pero tú tienes amigo ahí cerca tu casa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Su nombre. Ay, ya he olvidado. Olvidado? Es muy complicado su nombre. Complicado. Complicado. Meron siya kasing kaibigan, mga amigo, yung kaibigan Mi na yun. nombre es fácil. Fácil. Sí, Wesley, es fácil. Sí. Él difícil. Sí. Pero él mayor. 17. Ano 7 años? Sí, pero ¿Estudiar? yo le paso. Estudiar? Ya terminado. Él? Sí. Meron siyang isang kaibigan na meron na siyang kaibigan, hindi raw niya alam pangalan. Mahirap daw sabihin yung pangalan kasi pangalan niya Wesley, madali lang. So 17 years old yun, doon po sa may bahay nila. Esto, hijo de esto gorda? Sí. Yung anak daw noong
medyo malusog doon. Tiene dos hijos terminados. Dos hijos. Kaya terminaron. Esto chica, labar tu ropas, no? Sí. Ayun, Tiene oo. dos que al terminar clase, uno va en clase. Meron ko siya naging kaibigan mga amigo dito. Minsan papakilala ko sa inyo. Yung nanay na yon, minsan pinaglaba po ng damit si Wesley, yung bagong-bagong dating sila Wesley dito. Primero labar to ropas, no? Nilaban yung damit ni Wesley. Tapos may tatlong anak, yung isa nag-aaral pa, yung dalawa hindi pa nag-aaral. Ayer comido con ella. La verdad, ¿qué comida? Arroz, charchicha, con charchicha. Salchicha. Charchicho en esto rojo. ¡Salchicha! Sí. Ajá. Hay el día que hemos ido para comer ahí donde esta mujer, donde tú has comido también con mi mamá ahí otro día, con Kylie y estos. No huevo, otro sitio donde hay buñuelo, tiene huevo dentro. Ahí. Ajá. Sí, hay esto largo así, tenía muchas verduras dentro. Sí. Flaco, Eso. Sí. Esto, tu comida, Sí, esto. con huevo. Ayun, minsan daw pala, ¿tú ha ido con él? No, en su casa. Solo sa casa? Sí, ahí va a cocinar. Okay. Nagluto raw ng toge si Wesley, ay yung nanay doon na kapitbahay nila na tapos kumain daw, lumpiang gulay po mga amigos, kinain daw po nila. Sabing ganun. Tapos, pero cada noche que tú hacer? ¿Todo dicho? Cada noche Sí. jugar carta. Después, cuando terminar, ¿qué carta tú hacer? Ejemplo, 2-2, 3-3, así. ¿Cómo? Dos. Pues soy dos. Dos personas. No, ¿qué tú hacer? Carta así. Sí, así para Después. sí, después jugar. Ah. Que tiene más, si tú tienes 8, tú ganas. Si tú tienes 1, tú pierdes. Ewan ko nilaro yun. Nagbabarado sila sa gabi. Naglalaro pa kasi naiinit nga siya. Wala siyang ginagawa. Pag ganyan, maraming trabaho. Minsan, syempre naiiwanan sila. Ganun po. So poco, ¿no? Tú aprender todos. Para cuando tú aprender de lenguaje aquí no tiene problema. Tú puedes ¿cómo se llama? Tú puedes ir a otro sitio así. Pero cuando tú ir a otro sitio hay que avisarme. No puede ir a otro sitio sin avisar. Sabi ko pwede naman siya lumibot kahit saan, basta kung lilibot siya dapat ay kasama, sabihan niya ako, ganoon. So yun po mga amigo, maraming mga kayong hindi alam na nangyayari dito kasi minsan di ba nakita niyo po mga videos natin ay yung mga kumakain, lumilibot ganyan, pero yung pang araw-araw nila hindi niyo po alam. So sa umaga, kaya oras to despertar laman niya no. Alas 11 po ng umaga sila nagigising na ngayon. Kasi po naninibago po sila sa oras. Kasi yung oras po sa Guinea, porque de hora de Guinea diferente, no? Iba kasi oras nila. Kaya sabi ko sa kanila, pagka may gagawin, matulog na lang maaga para kasi kagaya kanina, meron kami pinuntahan. Maaga naman siyang gumising. Pero cuando hay, ejemplo, nosotros ir to temprano levantar, no? Sí. Ayun. Kaya pag merong Pues, cuando hay iglesia, tú dices ahí, yes. yo despierto Ajá. a las 7, yo A las 7. despiertado. Las 8 bañar todo. ang galing nga ni Wesley pagka sinabi ko, alas 11 siya gumigising kasi nga yung oras nila. Pero mga amigo, kapag ka po may iglesia o church, obligado yun, pupunta siya. Alas 7, ayan, gumigising na siya. Tapos alas 8, yun. Church namin kasi ganun, obligado yun. Yun ang sinabi ko sa kanya, every Sunday dapat mag-church. Pero kaya tu extrañar Guinea, comida? Nada? Wala raw siyang namimiss sa pagkain sa Guinea. Solo persona, ano? Amigo. Sí, Amigos. Sí, pero yo hablo también con ellos aquí teléfono. To hablar. May nakipag-usap daw siya sa telepono sa kanyang mga kaibigan. Pero otro día hay que enseñarme de comida de sardinas, todo dicho. Porque sardinas de huevos, ¿no? To cocinar, todo dicho. Arroz. Sí, hay que enseñarme de sardinas. Arroz, sardina, caldo, sal, Ayun. picante. Con sardinas y arroz, mezclar. Sí, Mezclar. pero sardina lata. Lata, Sí, sí. sí.
También Sardinas lata. spaghetti, puede también cocinar. Oh, sí, bien. Sí. Oo. Sabi ko sa isang araw, Pero spaghetti más bien. spaghetti mas bien. Sí. Oo, okay. Sabi, ilat mo sa kami sa may ano nakabantay kami rito. Sa may parking, sa may... So, sabi niya sa ibang araw tuturuan niya tayo yung sardinas na sinasabi niya ng recipe niya. So, pwede sa spaghetti. Ako sa spaghetti ginagawa ko yun, tsaka sa rice. Hindi ko alam yung rice kung paano ginagawa. Ayun. Oh, yun yung spaghetti con sardinas, no? Con caldo. Con caldo. Sal, cebolla, tomate. Tomate también. Muy bien. Así, yo también así, pero diferente. Nagluluto siya ng spaghetti na sardinas na sahog tapos merong caldo raw o caldo meaning yung chicken cubes, ganon, or beef cubes, ganon po. Tapos merong sibuyas, kamatis, ganyan. Tinatagalog ko po mga amigo para mas madali po maipalabas ito kasi pag hindi, nako 2 linggo bago niyo mapanood. Oh, yun. Ang namimiss daw niya doon sa EG ay mga kaibigan niya pero pagkain hindi. Pero la vida ay de Guinea tú no quieres volver esto vida que No, no quiero hacer más esta vida. no quieres Cambiar También. otro vida, otro costumbre. sa costumbre. Ayun. Anong bagay ka ako ang gusto niyang gustong balikan doon sa Guinea? Sabi niya wala siyang gustong balikan doon kung hindi gusto niya palit ng yung buhay. Magbagong buhay, bagong lahat-lahat. Kasi siya po talaga yung tao na bata na nahirapan na nagpunta dito sa Pilipinas. Siya yung bata na nag-car wash para at nakarating dito sa Pilipinas. Siya yung bata na nag-alaga ng mga kapatid para at nakarating dito sa Pilipinas. So sa lahat-lahat ng mga tao doon, siya talaga yung todo talaga naghirap. Siya yung actually mga bata ganun din. Maraming bata doon ganoon. Pero siya kasi yung kaibigan natin. Ang sarap kasi pakiramdam na itinuturing tayong parang parang tatay. So hindi ko man siya anak po by blood pero by heart po ay tinuturing natin silang mga anak. So yun po, kapag nakita niyo kasi buhay niya dati doon, iba po talaga. Maraming pagkakataon na ayaw niya nang humiwalay sa akin. At ang sabi nga niya mga amigo ay nung time na umalis ako doon at grabe yung iyak nilang magnanay kasi parang inabandona ako sila. Parang wala ako sa kanila at syempre sino pa ba ang tutulong sa kanila? Wala. So marami pa kayo matututunan mga amigo sa buhay ni Westy at ni Joanna. Sabi ko nga lahat ng paghihirap ay may katapusan. Hindi laging ganun yung sitwasyon. Maraming sitwasyon, ang bawat sitwasyon natin ay mababago sa bawat araw. So yun po mga amigo, I'm so happy lagi dahil kasama natin po ang vlog natin. Sobrang smooth, sobrang tahimik lang, ganyan lang. Hindi kailangan natin magsisigaw na. Pero at least abangan kasi natin kung ano yung magiging buhay niya dito, kung ano yung magiging kung ano yung buhay na mangyayari sa kanya dito sa Pilipinas kung sa pag-a-adjust. Pero sana hindi mabaliwala yung lahat ng effort natin. Pero lagi pinagpipray kasi mga amigo na lahat ng effort na ginagawa natin ay sana ay maging in the end merong maging sulit, ganun po. Sulit lahat ng ating pagod sa pagtulong dito kay Wesley. So, yun po mga amigo. Sa mga susunod, marami kong kukwento sa inyo na hindi niyo pa po alam. So, thank you so much po mga amigo at God bless po.